Hola, Hi. hi, hello, hola a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales del Festival Internacional de Cine de Monterrey. Mi nombre es Sergio Salazar, soy programador asociado del festival y me toca iniciar con las actividades que estaremos teniendo en redes sociales para conocer a los cortometrajistas que forman parte de nuestra selección de este año. Este año los cortometrajes podrán ser vistos a través de Filmin Latino, con una cuenta que podrán sacar de manera gratuita y que podrán disfrutar de estos cortometrajes del 19 al 29 de agosto. El día de hoy están con nosotros dos de los cortometrajistas en selección. La primera de ellas es María Teresa Salcedo, del cortometraje Lea Salvaje. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muchas gracias. Hola a todos. Qué bueno. Qué bien, qué padre tenerte por aquí. También tenemos a Simon. Hi, Simon, how are you? Hi, I'm fine. I hope you hear me. Yes, we can hear you. We're Thank going to you. try to mix it up between Spanish and English. I hope Okay. everything goes well. Yeah, that would be perfect. Muy bien. Pues eso, Festival Internacional, y así toca. También tenemos, o estamos pendientes con Natalia Polo, que es co-guionista y productora del cortometraje El Intronauta. Pues bueno, me gustaría primero que nada darles la bienvenida, felicitarlos por haber estado dentro de la selección oficial de esta 17ª edición del festival. Y bueno, quisiera empezar preguntándole a María un poco acerca del cortometraje Lea Salvaje. También que nos cuentes un poco sobre ti. ¿Eres cortometrajista de animación o cuál es tu formación, por así decirlo? Bueno, digamos que yo soy colombiana de Bogotá y yo estudié cine y televisión en la Universidad Nacional de Colombia. Luego hice una maestría en escritura de guión, en escrituras creativas, con énfasis en guión. Y luego, ahorita en este momento, estoy en Glasgow, en la Universidad de Glasgow, haciendo una maestría en literatura infantil, cultura y medios. Entonces, digamos que mi fuerte desde que estaba en el pregrado fue más hacia el guión. Y después, cuando ya empecé a trabajar en Colombia, digamos que me gustó mucho trabajar en contenidos para niños y a partir de eso, digamos que empecé también como a investigar más, investigar más y a tratar de, sí, como de no trabajar solamente como desde la intuición de qué escribir y qué es lo que yo pienso que puede gustar a los niños, sino tratando de investigar más y entender más, pues sí, como a la audiencia como tal. Digamos, en ese proceso yo hice un curso en contenidos para público infantil en España, en la Universidad Internacional de Andalucía, y ahí fue que nació la idea de este cortometraje. Entonces, en un principio yo había pensado más hacer esta historia con títeres, porque era como lo que yo había tenido experiencia antes, pero en el camino de ir desarrollando la historia conocí a la directora de animación y animadora stop motion, que se llama Andrea Sánchez Guerrero, y ella estudió pues dirección de animación stop motion. Entonces pues con ella empezamos como a pensar en cómo hacer el proyecto en animación, porque también algo que siempre me interesó desde que empecé a pensar en la idea de este cortometraje era que quería, por lo que me interesaron los títeres y después encontré el stop motion y me pareció como que era perfecto, era porque yo quería que los personajes, cuando alguien viera el cortometraje, pudiera pensar o sentir que los personajes podían estar en este mundo. Entonces, como la materialidad como de cada uno de los personajes era súper importante. Y pues claro, con el stop motion, digamos que siento que se adaptaba mucho mejor a la historia, que el papel higiénico volara por toda la casa, hiciera como todo este desastre. Sí, como que había muchas cosas que la animación de stop motion permitía hacer mejor que los títeres. En eso pensamos en un momento con Andrea. Ok. Uh-huh. Sí, y un poco acerca de qué va Lea Salvaje y el mensaje detrás de la historia. ¿Nos podrías contar un poco? ¿Cuál es el mensaje? Eh,
Pues pienso que lo que cuenta un poco la historia es cómo, digamos, que Lea es independiente, es solitaria, digamos, como vive como en medio del caos del bosque, y como que nunca, como yo lo pensé, ¿no? Era que ella nunca había podido como establecer conexiones con seres que fueran muy diferentes a ella. Entonces, la idea del corto era mostrar cómo ella podía, cómo se podía establecer como una amistad con alguien que fuera muy diferente a ella. Y, y a pesar de que se quisieran, digamos, como no perder como su propia identidad. Sí, pienso que... Uh-huh. Qué lindo. Digo, vamos a tener oportunidad de ver el cortometraje en alguna de nuestras sesiones presenciales, que eso es algo que también nos llena mucho de emoción, que vamos a poder tener algunas sesiones presenciales después de tanto tiempo de no poder ir al cine a ver cortometraje, entonces también eso creo que está muy bien. Y sí, de hecho, parte muy importante de lo que hablas es como la fisicalidad. Ahí I would like to connect with you, Simon, in terms of Maria is saying her short film is very much about the physicality of the animation. Hers is a stop motion project. In your case, you're doing traditional animation, to say it in a way. Can you tell us more about To the Last Drop? How did you come up with the idea? What was your process, like your creative process to come up with this great short, like short and sweet, because it is kind of like a 6 minute mark, but it's really something. Can you tell us more about it? Yeah. First, may I have to excuse me about the sound? Do you hear me well? Because I'm in a. The problem is I'm here in holidays, and I'm in a really small town, and I don't have any internet, and I'm here in a coffee, and they want to mute the sound for me Oh, because she said, yeah, she needs the sound to work, and so I hope you understand me. But yes, we can. okay, but for your question, yeah, and hello to everyone. Thank you, and I think it's like my film To the Last Drop. You asked me where the idea comes from, and actually, yeah, it's like a personal experience I made 7 years ago. I was very sick and had to make this chemotherapy, and so and for change my focus, I made many sketches in my sketchbook because originally I'm an illustrator. I come from illustration, and it was like to change my focus and make these sketches and to not I made many sketches from the hospital and the doctors and everything that surrounded me in this time. And maybe 7 years later, I recovered this sketches, and I started to think about an animation. And it was like was like a strange process because it's a very short film, and it's kind of funny and slapstick, and it's all about the traditional. It's traditional animation, and it has this traditional look of funnies, and it's like Tom and Jerry with the slapstick humor, but the theme behind it is kind of sad. But somehow this is strange. But I didn't want to make fun of people which have to go through therapy or chemotherapy, because everyone handles it their own way. But for me, it was very important to how do you say, to keep the humor and maybe to laugh sometimes, because when my friends were at the hospital, we made a lot of fun to just think of something else. And maybe this is the essence of this short animation. Mm-hmm. And Yeah. what do you think? I mean, there is a character that represents death. You know, like you have death
inside the short film. So how did you come up with, like, what is behind that? What is the message for the short film? Do you have anything, like, people, what do you want people to reflect on when they watch the short film? Yeah, maybe it's like the only thing maybe you can say, it's like, for me, my experience was, many people say you have to fight the cancer, but I didn't feel that way. For me, it was I have to just how do you say, like a turtle, to take your head into the shell and yeah, just let you drag through. And the thing was, this ivy pole, he stands for all the people and all the not even the doctors, but I don't know how you say in English, but the people who care every day for you. They carry you to the toilet when you can't walk anymore, and they make everything for you. And it's the people, they were less paid in the hospital. And so maybe the film is also for them, because they dragged me through, and whatever came, and it was I had a hard time, but without them I couldn't have made it. And so, and in the end, yeah, it's also about my friends and my family who stayed with me. And yeah, it all went well. For many other people, it didn't go out that well. And then you can't come and say, yeah, you have to keep the humor, because this film is not about the people, and the it's only my message. It's not a general message how you can handle cancer, because when you, the mother of a child which has the same cancer that I had, that's so horrible. And I wouldn't make any message for other people, because everyone has to handle it for itself. And my thing was to draw the drawing where I came from, and it just had changed my focus and had kept me alive in this time, I would say. Yeah. That's amazing. Sí, Simon nos cuenta un poco acerca de su corto To the Last Drop. Es un corto de animación más tradicional en 2D y habla sobre la quimioterapia, sobre el cáncer, y él habla un poco acerca de esta parte de dar un mensaje personal acerca de este proceso. Es un corto también un poco humorístico, con un humor muy parecido a Tom y Jerry, según nos cuenta Simon. Y pues bueno, en este caso me gustaría pasar otra vez contigo, María, y hablar un poco sobre cómo llegaste a realizar el cortometraje, los recursos, todo el proceso de producción. ¿Estás tú sola? ¿Tienes un equipo? ¿Cómo sucede la animación de Lea Salvaje? Bueno, después, digamos, de conocer a Andrea, la directora de animación, empezamos a aplicar en convocatorias y a fondos en Colombia. Entonces, digamos que las dos oportunidades que vimos fue, uno era en el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que tiene unas convocatorias para distintas modalidades, y hay una que es cortometraje de animación. Y luego también habían unos fondos del distrito de Bogotá, del gobierno de Bogotá, donde también aplicamos que es una convocatoria de IDARTES. Entonces ahí aplicamos. Digamos que para ganar, nosotros presentamos el proyecto 3 veces. El primer año pues no pasó nada. El segundo nos llamaron a un pitch, pero nos dijeron, uno de los jurados dijo, no, está muy largo y no les va a alcanzar el dinero, tienen que reducirlo, pues bueno, como para hacerlo que fuera una realidad. Y claro, en ese momento uno es como, no, nosotros podíamos hacerlo, pero luego cuando uno ya está haciéndolo, tenía toda la razón. Y luego ya el tercer año, ahí sí, a los 2 fondos que presentamos, nos llamaron a pitch en los 2 y por fortuna en los 2 ganamos. Entonces digamos que en su momento fue como súper afortunado. Pues sí, fue como un trabajo. Pues sí, estábamos muy contentos pues, porque teníamos como un súper buen panorama para un corto de animación colombiano. Y también
Lo que pasó también este año es que en las 2 convocatorias abrieron una convocatoria de cortometraje animado infantil. Entonces, claro, era como mucho más específico. Entonces, bueno, pues como que todo se dio para que obtuviéramos la financiación. En el proceso también para presentar a las convocatorias, digamos que también conocí a Juan Camilo González, que es el productor general del corto, y los dos produjimos el corto. Entonces, digamos que fue fundamental como para que todo se diera hasta el final también, y él tiene pues mucho más experiencia que yo en producción. Y así poco a poco pues fui conociendo como a toda la gente o diciéndole a personas con las que ya había trabajado que se unieran al proyecto. Entonces, pues digamos que la animadora sí fue solamente una, la directora de animación, pero pues digamos que ella sí tuvo como un equipo para construir las marionetas, un artista como para que Mauricio Romero, que hizo como todos los escenarios del corto, los distintos escenarios de la casa. Pues el director de fotografía, pues como pues sí, que obviamente pues hizo como todo el diseño de luces en el estudio, y después digamos que, aunque digamos que en exteriores, él fue varias veces pues como, claro, es un rodaje que dura 5 meses, pues a veces no es tan sencillo que esté todo el tiempo, entonces, pero pues sí iba como constantemente a guiarnos qué hacer. Pues porque sí, al final digamos que la cámara muchas veces la hice yo o Andrea, pero sí, pero pues digamos que ya con la guía de un director de fotografía, pues uno lo desarrolla, está más seguro de qué tiene que hacer. Y, ¿cierto? Y pues eso, digamos que el rodaje, digamos el proceso de producción, de preproducción, o sea, para realizar todo el corto nos demoramos 2 años y medio, más o menos. Okay. Desde que ya conseguimos la financiación, fueron como de preproducción, donde se construyeron muchas cosas, pues las marionetas, las escenografías como para empezar a rodar, eso fue como alrededor como de 3, 4 meses, 5 meses de grabación, donde rodábamos como alrededor de 4 segundos al día, más en promedio, y ya la postproducción que fue pues mucho, pues fue un poco más larga, la verdad, pero sí, ese es así resumido. Entonces fue un proceso de algunos años de poder Sí, llegar a concretar todo, ¿verdad? Que sí. usualmente así tiene que ser. Y en este caso que contaron con un apoyo, la experiencia de pichar y esperar varios años, ¿cómo la sobrepasaste? ¿Cómo hicieron para seguirle, pues, a terminarlo? A que sí sucediera. No sé, persistencia. eh, no, pues cuando uno ya lo llaman a pitch, uno siente que, pues igual la idea un poco también de que a uno, digamos, que lo llamen a pitch y que lo preseleccionen también, uno dice, bueno, o sea, hay algo bueno de la historia, y generalmente, digamos, a uno le dicen eso, ¿no? Como tienen esas fortalezas, pero tienen estos problemas. Y sí, muchas veces a uno, digamos, en el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, pues digamos, a mí varias de las organizadoras me dijeron, no, hacia ustedes los preseleccionaron es porque está bien el proyecto, pero hay que ajustarle cosas, entonces no se rindan, preséntelo el próximo año. Un poco también ellos, pues desde el fondo, sí piensan como que a veces yo creo que los proyectos que no quedan ganadores pueden ser mejorados y pueden presentarse otra vez, que igual esto es un proceso, ¿no? Y pues mientras tanto uno hace otros trabajos, sobrevive, aprende cosas. Hay que hacer de todo en el libro. Muy bien. Simon, we're talking with Maria about the production process, like entering. We don't. In her case, it was years of developing the concept, going through different pitching, festivals or calls for entries. In your case, you said you had these sketches already from your chemotherapy process. So I wanted to know more about how long did it take you? How many resources were you working by yourself? All of these kind of production details that we would like to know about. Yeah, in my case, it was like it took 3 years from the start with the storyboard.
I made a storyboard, and the founding, because the film was founded by my city. They have like a regional fund, and then it is produced in Germany, so you can. I made a short film before, and you can get some money from the first short film. It's like they call it like reference money, and this is a German thing. It's maybe that's boring when I tell all the. But I made, because I'm the producer, the director, and the animator. I made all myself, except of I had a great sound designer, Markus Tiltz, with he made my sound and changed the movie a lot, and we kind of worked together, and the rest I made all of myself. And so it took me 3 years for the foundings, and I had to make my calculation, which was always wrong. And so yeah, that was a lot of work that didn't have to do anything with the animation itself. And finally, I had the storyboard, and then over 2 years, I animated step by step, because I hadn't that much money. It was not so much, so I had to make other jobs, and it took 3 years in all together. And yeah, then I had this film, and maybe the thing that I work only with lines and black and white, it's the best thing for me, so I can yeah, work a little bit faster and finish my projects. It's all about, but maybe that's a good thing, because I couldn't I can finish these projects alone, and I don't have to, because the thing is, when I animate, I don't know how it is, Maria, it's how you do these things, but sometimes I always change my ideas, because like an opportunist, when it doesn't work, I see, oh shit, and then I have to go somewhere else, and it's like a chaos, and I couldn't work with someone else, because I would make them crazy. And I really have a lot of respect from these animators and directors, which have a whole team, because that's really a gift. I don't have this gift. I'm just, maybe because I'm an illustrator, I come from drawing and from a process where you can change very quickly. And yeah, but that's not so easy in animation. And so I'm not sure how sadly, I don't know how great. Yeah. Su video. Simon? Yeah. Do you hear me? Yes. Okay. So yeah, we're back. Sorry. Okay. No, we were listening to how you approach, like you have a more personal or individual approach to doing your production, and you were asking, like in this case, o bueno, tú, María, y creo que va de la mano con una pregunta que nos hacen acá a través de YouTube. ¿Cómo te sientes con el resultado final de la película, María? ¿Es tal cual te lo imaginaste o hubo algo que tuviste que cambiar por alguna limitante? Sí. No, yo estoy contenta con el resultado. Yo no sé si responder en español o en inglés por Simon. Bueno, en español y después. Yo hago ahí un puentecillo. Yes, I'm going to answer in Spanish, but then Sergio is going to translate my answer. Bueno, yo estoy contenta con el resultado. Al final, aunque al final, cuando uno termina una película de animación, bueno, creo que he escuchado que a muchas personas les pasa, uno termina muy agotado porque es demasiado trabajo. Y aunque yo no animé, no soy la animadora, digamos que yo sí ayudé en muchas cosas, ¿no? Entonces, y al final, cuando pues terminar el corto, aunque teníamos 2 fondos, digamos que al final se acabó el dinero, entonces básicamente es el productor y yo ahí, y bueno, afortunadamente encontramos como el montajista se unió a la coproducción, entonces eso ayudó como a terminar el cortometraje, pero claro, es como
los últimos 6 meses es muy... Se necesita mucha fuerza de voluntad porque uno está cansadísimo, uno quiere tirar la toalla, pero hay que terminar. Entonces es una lucha, pero bueno, entonces, pero igual estoy contenta, o sea, ya digamos que habiendo descansado un poco, siento, y siempre desde que lo terminé, como que yo lo veía y siento como una, no sé, como una sensación bonita al verlo. Sin embargo, digamos, con respecto a lo que decía Simón, evidentemente, efectivamente, como trabajaba con una animadora, no se podían hacer muchos cambios, porque, digamos, desde el diseño de los personajes, de dónde se tenía que poner los rigs, desde la construcción de la estructura como tal, era muy difícil cambiar cosas. Entonces, sobre todo, digamos, mi proceso como caótico y desordenado fue más en el guión. Y tal vez a veces pienso que también por eso nos demoramos en ganar, porque le di como muchas vueltas al guión, precisamente como para volverlo más concreto, para fortalecer los personajes. También, por ejemplo, le pedí asesorías a amigos que pues tienen más experiencia en guión que yo, o amigas una desconexión. Que me ayudan. Ah, muy bien, ya estás de regreso. Sí, ya estoy de regreso. Ah, bueno. Sí. Entonces, ellos igual digamos que sobre todo fue en el guión y como terminar como con la versión de 7 minutos. Y luego pues fue todo el proceso de hacer el storyboard, de trabajar con el artista storyboard para hacer el animatic, e igual digamos haciendo todo eso cuando íbamos rodando las escenas y como haciendo el string out, como reemplazando los planos que ya hacíamos dentro del animatic, hubo cambios con respecto, que igual siempre fueron como una negociación, sobre todo con la animadora, porque claro, ella es muy exigente el trabajo de animar. Pero bueno, llegamos como a acuerdos y pues también en pensar en soluciones como creativas para cosas que había que contar y no había tanto tiempo para animar. Entonces, por ejemplo, la escena de las fotografías de cuando se está arreglando el florero, eso o sea, yo pensaba siempre que eso tenía que estar cuando todos se unen y arreglan como el florero, pero claro, animar eso, digamos que siempre cuando lo hablaba con Andrea era muy complicado, o sea, en términos de cómo hacer eso en animación, stop motion. Entonces al fin, en un momento pensé, pueden ser fotografías. Y lo mismo con el final, como para mostrar como el final de cómo están los personajes al final, fueron también fotografías, pero eso fue como algo que pensé en un momento por las limitaciones de animación, por ejemplo. Okay. Pero estoy contenta, sí, pero hubo muchos cambios. Hay escenas que se cortaron así porque no, pero siento que todo fue, pero siento que al final estoy contenta. Es como una negociación y saber en dónde ceder y en dónde no, y eso es, no sé, eso se aprende con práctica. Con la experiencia, muy bien. Sí. Y quiero dar la bienvenida a Natalia Polo, que sí pudo estar con nosotros. Hola, Natalia. Ella es Hola. y productora del cortometraje El Intronauta. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Perdonen la demora, estuve ahí con problemas de internet y nada, se me atrasó la entrada, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a María Teresa, a Simón, a Sergio y perdonen aquí la demora. No, no te preocupes. Estábamos platicando un poco sobre el proceso creativo, sobre de dónde surgen las historias, cómo las produjeron, etcétera. Y acá, I had a question for Simon. And they're asking about, we were talking about, did you like the result, like the final result? And if you work by yourself, Maria was saying that she, like there's a lot of stamina required for finishing a film. Like the last 6 months are always really hard, and then you go to festivals like 6 months after you finish. So how has that experience been with your short? Oh yeah, it was horrible, and the last 6 months. Yeah, I can really I'm with you because I was so insecure about the whole animation, and yeah, I had very few responses. So, but yeah, then the more it went to festivals, and the more people I talked about the film, and yeah, but I was very insecure because it was like this chemotherapy thing.
And I really was a little bit worried that people think, he's making fun about chemotherapy. What an asshole. And that was the thing, because, I thought, maybe I had to be more, how do you say, more serious. But I can't, because I'm not this person and I can't change myself. And that's what came out. And so I was worried that people think, you're such a childish person. And that's not that was all in my head, what I thought about. But yeah, then but now I'm think it's like that's this phase, or this that's over now, because now it's running on some festivals, and it's fun. It's really fun, and it's a relief for me that the film is it's out. It's like you carried this baby out, and now it walks alone, and that's great. It's great to see. No, I'm quite happy now, and of course I don't think about this film anymore. I just saw it in Ostrich the first time on a screen because of Corona, and it was great to see it on a big screen. But of course you see, what did I do there? And so, and maybe the whole process begins again. But now I don't think too much about it, and actually, I think about other projects that I want to make, and it goes on. It goes on. Yeah. You want more. Simón nos está contando acerca del proceso que le tomó, que está de acuerdo que los últimos 6 meses para terminar el proyecto son los más difíciles, los más rudos. En tu caso, Natalia, que eres productora y co-guionista, ¿cómo estuvo el proceso? ¿Dónde nació la historia? Y cuéntanos también un poco sobre ti, qué background tienes, para conocerte un poco mejor. Listo, muchas gracias. Bueno, yo soy realizadora de cine. Me he desempeñado básicamente en la asistencia de dirección y como supervisora de script, digamos que a nivel cinematográfico, y a nivel ya pues en general del audiovisual, pues soy productora de muchos proyectos, tanto como para instituciones, organizaciones públicas y privadas, como para proyectos propios. Entonces, pues este cortometraje nace verdaderamente como de un interés mío particular por una obra gráfica, que es la obra gráfica de José Arboleda, que es el director de la película. Él es un ilustrador maravilloso a quien admiro muchísimo y a quien conozco pues hace varios años, y desde que conocí su obra en algún momento le dije, yo quiero hacer algo contigo a nivel audiovisual, vamos a ver cuándo lo logramos. Y bueno, pasaron muchos años antes de que lo pudiéramos hacer, pues por cosas personales de cada uno, pero en el 2017 lo llamé y le dije, mira, quiero además hacer una historia con esta obra específica, que es el Intronauta, un personaje que él creó, una ilustración. Le dije, me encanta este personaje, quiero hacer algo con él, ¿qué te parece? ¿Lo hacemos juntos o te compro como los derechos sobre la obra? ¿Cómo lo hacemos? Y pues nada, él se montó en el proyecto también, se emocionó muchísimo, logramos trabajar muy bien, digamos que tenemos como una empatía muy grande frente al trabajo y frente a lo que pensamos como del mundo y como de la realidad que vivimos. Entonces decidimos hacer el proyecto juntos, lo escribimos juntos, nace, como te digo, de esta idea original de José, de este personaje, que es un personaje que navega el mundo interior, que navega como a través del dibujo y de la ilustración en sí misma, como sus pensamientos, sus ideas y sus deseos, y se enfrenta como al mundo exterior. Entonces de ahí sale la idea del guión, y de ahí partimos pues para crear y escribir esta historia que hicimos juntos. ¿Cuál era la otra pregunta? Que ya no sé. No, habíamos hablado también un poquito como del proceso de producción. En tu caso, el cortometraje tiene una animación increíble. Creo que a todos nos gustaría saber un poco, pues, cómo realizas una animación de este tipo, cuánto tiempo les tomó, y qué respuesta han tenido, si están satisfechos, me imagino que sí. Bueno,
Esta fue, o sea, es muy interesante el proceso que hicimos porque cuando escribimos la historia no nos pusimos para nada como unos límites técnicos ni unas condiciones técnicas para hacer la historia. Realmente dijimos, vamos a escribir la historia y vamos a ver, después de que la escribamos, que sintamos que dice lo que queremos decir, que tiene el personaje y tiene el desarrollo que queremos que suceda ahí, lo que suceda y lo que sentimos que tiene que suceder, miramos cómo lo hacemos. Incluso inicialmente ni siquiera habíamos delimitado en que tenía que ser una animación, era como, vamos a escribir la historia. Y así empezamos y en el proceso de la escritura ya empezamos como a definir, bueno, si esto lo hiciéramos así, ¿cómo lo haríamos? Si lo hiciéramos con este tipo de animación, ¿cómo lo haríamos? Si lo hiciéramos en vivo, pues en ficción normal, con personajes, ¿cómo lo haríamos? Y, y pues íbamos como avanzando de esa manera. Después nos unimos con un estudio de animación que se llama Pirámide Studios, unos amigos también muy, muy especiales, y con ellos fue que empezamos como ya realmente a indagar más sobre qué técnica sería la más adecuada para nuestra historia, porque pues si lo han podido ver, las transiciones entre una escena y otra pues son muy fundamentales para dar a entender la historia. Entonces era muy importante encontrar cuál era la técnica que nos lo iba a permitir y que nos iba a permitir que este personaje entrara en su mundo interior, o sea, que hiciera esa transición de un mundo real, o pues de un mundo real dentro del cortometraje a un mundo interior, pues como de sus pensamientos y sus emociones. Y pues como en esta búsqueda encontramos la pixilación como la mejor opción, como esa manera de unir precisamente un mundo real como donde hay personajes humanos y después hacer ese tránsito hacia la ilustración, que ya es como el mundo interior del intronauta. Entonces, pues así fue como el proceso, fue un poco, para mí como productora, digamos, fue bastante retador porque como les decía, yo no limité el guión. Entonces ya después el mismo José, el director, me decía, usted se clavó al cuello la soga porque nos dejó, nos dejó escribir todo lo que quisiéramos, lo escribimos y ahora cómo lo vas a resolver. Pues nada, ahí fue un proceso, un grupo pues, de gente muy interesante que nos dio muchísimas ideas y que lo logramos hacer. Entonces sí, pues nos demoramos escribiendo, o sea, la parte de preproducción y escritura y todo el desarrollo fue larga, pues como 1 año y medio le dedicamos juiciosos a pensar el proyecto antes de siquiera fabricar nada. Durante ese proceso también pues hicimos la aplicación a las convocatorias para conseguir los recursos y financiar el proyecto. Y después la parte de producción como tal, o sea, la captura de imágenes, la hicimos en un periodo de 5 meses y medio, más o menos. Entonces fue una producción, pero una preproducción muy organizadita para poder que la plata que conseguimos, los recursos que conseguimos nos alcanzaran durante ese tiempo que teníamos de ventana para capturar y poder hacer todo el material, pues tuvimos que alquilar un estudio, pues realmente era una bodega, la alquilamos completa, por 5 meses, entonces construir allí todos los escenarios, unos que son en escala 1:1, o sea, escala humana, otros que son en escala pequeña, entonces pues esto era como un espacio grande que pues, invadimos allí y fuimos creando poco a poco y lo que hacíamos era como escalonar, como mientras se iba construyendo un escenario íbamos capturando en otro y así. Y éramos un grupo muy pequeñito, entonces nos tocaba como ser pulpos y trabajar a la vez en muchas, muchas cosas. Pero pues fue muy interesante. Entonces fueron 5 meses de captura y de postproducción, sí, como ustedes lo han mencionado, María Teresa y Simón, es un proceso, la postproducción es más larga siempre de lo que uno se imagina. La postproducción sí nos tomó casi un año hacer la postproducción de todo el material. Wow. Sí. Muy bien. Y un poco para terminar in our final comments, and I would like to start with you, Simon, now that you have released the film and you have seen the results and you've been to festivals, if you have any advice you would give, y para María y Natalia, ¿qué consejo le darían? What advice would you give to animation, like people who want to do animation short films, you know, like if they want to
the walk that you did, what would you tell them? I'm sorry, but I didn't really understand the question. You mean to students, animation students, what I would tell them maybe or to... in general, filmmakers that want to attempt to do an animation film or short film, like what would you tell them? Okay. Yeah, yeah, I think the only thing I'd only advise, you have to be very stubborn. That's yeah, like a flower which goes through the concrete. It's like, yeah, that's not the best way, but I go. And then yeah, sometimes you finish it, hopefully, and that's the way. And yeah, it's so because I can tell anything about organizing projects and everything that yeah, that are very important. I'm not the person very chaotic, and but yeah, maybe if you are not disorganized, yeah, you have to be patient. Maybe that's the thing. Mm-hmm. Yeah, that's everything I can tell. I can say. Thank Yeah, you. and yeah, Yeah. for finishing. Yeah, thank you for having me in this conversation. I love this how you talk. I didn't understand very much, but a few things, and yeah, but No, thank you so much for joining us, even though yeah. you're on your holidays. Simon nos decía un poco que hay que ser pacientes, hay que ser como las flores que rompen el concreto y salen y ser muy testarudo. ¿Ustedes qué dirían, María y Natalia? Que si quieres, María, tú primero. Pues sí, sí pienso que hay que seguir el consejo de Simon, pero también pienso que, digamos que sí, digamos como en mi caso, cuando yo en algún momento empecé a pensar en que fuera en animación el proyecto, uno como de mis grandes preocupaciones eran como entender técnicamente cómo lo íbamos a hacer un poco y como tener personas que supieran cómo hacerlo o porque también he escuchado que a veces, sobre todo cuando la gente, algunas personas empiezan a hacer stop motion y digamos como que no se asesoran bien, se sienten después muy frustrados con los resultados, porque lo que ellos imaginan no es lo que se puede realizar. Entonces, hay una parte como que sí tiene que ver como con lo creativo, con la historia que se quiere contar, que tiene que realmente pues apasionarle a uno, pues ser como uno tiene que estar lo suficientemente apasionado para poder esperar de pronto varios años para terminarlo, pero luego también está como ser muy consciente de las limitaciones que uno tiene y sí, puede ser, digamos, que uno aprenda, pero o si no, conseguir personas que sepan cómo hacerlo. Pienso yo que ya es como una cosa más fría y calculadora de cómo lo voy a realizar, pero sí, hay que combinar las dos para que al final uno no resulte triste y frustrado y de pronto no terminando un proyecto, pienso yo. Muy bien, qué buen consejo, muchas gracias. María, ¿y tú, Natalia? Nada, pues me uno a todos los consejos de Simon y de María Teresa. O sea, esas son todas esas herramientas de paciencia, de pasión, de terquedad, todo eso hay que tenerlo, hace parte del trabajo. Diría que para añadir a esas características es como generosidad, como apertura, digo yo, porque efectivamente uno no lo sabe todo, ni lo va a saber todo, ni por más que intente solito, pues el cine es una cosa de grupo, requieres, puede ser un grupo pequeño, realmente, por ejemplo, mi grupo fuimos realmente todo el tiempo 6 personas y digamos durante todo el proceso como 20 en total, pero en realidad 6 personas como muy apasionadas, cercas y comprometidas con el proyecto. Pero fuimos muy generosos siempre con el conocimiento, como de dejemos experimentar, y la generosidad no solo es hacia el otro, sino hacia uno mismo, o sea, como esa capacidad de permitirte equivocarte y listo, nos rindámonos, volvámoslo a hacer, intentémoslo por este otro lado. Entonces es como
ese elemento de la generosidad y del grupo son como muy importantes en el audiovisual y en la animación. Muchísimo, muchísimo. Qué bueno. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Thank you so much for joining us, Simon, María Teresa, Natalia. Yo les quiero recordar que estos cortos van a estar disponibles en Filmin Latino. En el caso del de Natalia se llama El Intronauta. Va a estar en Filmin Latino, está dentro de la competencia de cortometraje internacional. El cortometraje de Simon se llama To the Last Drop, que se traduce como Hasta la Última Gota. Va a estar también en Filmin Latino, está en competencia. El corto de María, que se llama Lea Salvaje, ese corto va a estar de forma presencial, forma parte de una sección que se llama Cine para Chiquitos, que también es una nueva categoría que estamos abriendo como para traer este tipo de cine infantil. Y pues muchas gracias por habernos acompañado. El día de hoy vamos a seguir con otras sesiones de preguntas y respuestas de corto internacional. Ojalá no puedan quedarse acá en el canal del FIC Monterrey. Y pues este es el primer día de actividades, todavía nos falta mucho. Que lo disfruten y nos vemos al rato. Que estén bien. Muchas gracias. Thank you so much, guys. Cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazos. Thank you. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias.